Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida con todo nuestro corazón. Te invitamos a que te prepares un mate, un té, que te puedas sentar en un lugar cómodo, cómoda, confortable, que respires profundo, que vayas pidiendo que la asistencia que necesitamos para este encuentro de comprensión, de comunicación, de ritual de la palabra, se dé. Así que pedimos permiso al fuego y su luz y su calor. Pedimos permiso al agua y su fluidez y su frescura. Pedimos permiso al aire y su respiración y su vuelo. Pedimos permiso a la tierra por su sostén, por su estructura. A todas las abuelas y abuelos, a las estrellas, a todas las posibilidades, a los apus. Que venga su asistencia hacia nosotros ahora. Y a la Pachamama, a la Madre Tierra, al vientre de la conciencia humana, en este gestarnos nuevamente hacia la luz. Te agradecemos, Madre, por este proceso. Te pedimos perdón. Lo sentimos. Te amamos. Y en nuestro corazón dejamos que brille la esencia de la energía del cielo que se ancla en la tierra, permitiendo que mente y corazón se unan entre el cielo y la tierra, y que lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo hago se sincronicen en armonía y coherencia. Gracias por estar, gracias por sumarte a este espacio. Te invitamos a que mientras se va conformando el círculo puedas compartir este enlace para que se sumen otras personas al vivo en distintos grupos holísticos que vos conozcas o que tengas. Podés compartirlo en tu muro, podés compartirlo en grupos de interés espiritual, en grupos culturales, en grupos filosóficos, políticos, psicológicos. Hoy continuamos con el ciclo Ritual de la Palabra que nos convoca. Este es el tercer viernes. Todos nuestros encuentros son webinars que quedan grabados, así que los pueden encontrar en mi muro, en las redes sociales. Simplemente busquen Chamanismo Rosario y van a encontrar más material. Hoy estamos con nuestro queridísimo compañero Jairo, que reside en Cusco y que él es psicólogo junguiano y es una grandeza el poder compartir con él un intercambio que lo que busca es integrar. Cuando uno integra va a lo esencial de las dos cosas que quiere integrar. Y lo esencial de las dos cosas es lo verdadero, es lo que funciona, es lo que se evidencia más allá de cualquier conflicto o dificultad en el proceso de conocer esa evidencia del conocimiento.
Entonces, cuando uno descubre a través de su búsqueda epistemológica, a través de la construcción de conocimientos sobre la relación que uno tiene con el mundo y qué es el ser, indefectiblemente uno alcanza una sabiduría, un conocimiento que permite que uno integre los opuestos, que uno supere las contradicciones y que uno vaya por encima del nivel de las palabras para lograr una profunda comunicación con la unidad, a partir de la cual todo existe y todo está pulsando en este momento, en este presente. Mientras nos tomamos unos minutos para conectar, quería decirles que estamos viviendo un proceso global decisivo, estamos ante un cambio y una gran transformación de la conciencia. Esto está ocurriendo en todas partes del mundo en esta época. Hay un nivel de sincronía muy grande con respecto a lo que es el movimiento de la energía en el planeta. Y desde determinadas manifestaciones sociales, climáticas, culturales, biológicas, en el plano personal, en el plano familiar, en el plano comunitario y en el plano global, nuestro planeta está avanzando en la dirección de una nueva forma de ser y pensar la realidad, en donde integrar conceptos es fundamental. Por eso es que te invitamos en este presente a compartir este enlace con otras personas para que el enriquecimiento que nos produce el compartir la palabra nos dé la posibilidad de comprender con mayor profundidad, nos permita tener la humildad de reconocer que nos queda un camino por recorrer y lo podemos hacer juntos y juntas, y que nadie se salva solo ni sola. Todos y todas nos salvamos en comunidad, así que no puede quedar uno afuera. No puede haber buenos y malos. Todos somos seres humanos y tenemos que poder integrar. Entonces, en este sentido es que nosotros estamos organizando ya este tercer webinar con Jairo, y en este webinar lo que estamos por trabajar es el mito y el ritual. Recordemos que en el primer webinar nosotros estuvimos hablando sobre lo consciente y lo inconsciente. Y en ese lugar pudimos profundizar ideas que nos permitieron comprender mejor que no todo lo que es se ve, y que todo lo que se ve no necesariamente es. Y bueno, y ahí está el desdoblamiento de lo que consideramos la realidad, o que es real para nosotros. Lo que es real para nosotros es una construcción de nuestra propia existencia. Y en esa existencia hay unos espejismos que se producen con lesotres o las otras personas en relación a lo que también nosotros tenemos. Entonces vemos afuera lo que está dentro. Y como muchas veces no podemos asumir eso afuera, lo reprimimos. Y ahí aparece lo inconsciente. Y eso acumula una energía interna, acumula con cierta capacidad. Cuando ya no puede acumular más, es la válvula de ajuste. Entonces hace crisis.
Lo que pasa es que al ser invisible muchas veces ocurre una crisis, pero no sabemos o no podemos verla con claridad. ¿De qué sirve la terapia chamánica y en qué ha ayudado hasta ahora la psicología bien llevada adelante y bien profundizada? Es a justamente eh, poder encontrar el camino que prácticamente va al centro del problema y no a ver, y no dar vueltas. Bueno, no me sale la posibilidad de enviar la invitación, pero voy a probar por este medio. Estamos en tormenta. Espero que podamos comunicarnos. Ya ahí envié la invitación. Bien, y después de trabajar lo consciente y lo inconsciente, trabajamos el concepto de lo que era chamanismo desde Freud y Jung. Y ahí definimos qué era psicología y qué era chamanismo y planteamos qué aspectos había en común y qué aportes había por separado dentro de lo que fue el surgimiento del psicoanálisis, el legado que dejó Freud y el legado que dejó Jung. Y ahí trabajamos el concepto de inconsciente colectivo, los arquetipos, hablamos un poco sobre el Edipo en términos de la construcción de un sentido de comunidad a partir de la ley exogámica de Edipo como un mito fundante en lo individual y en lo social. Justamente hoy que vamos a tocar el tema del mito, también está como presente. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de mito y ritual. ¿Cómo están? Pueden ir contándonos cómo se encuentran, de dónde vienen, dónde están. Yo envié la invitación, pero hasta que no me aparezca él acá, generalmente no se puede invitar. Pero bueno, ahí hice lo posible. A veces hay que esperar. Lleva un tiempo establecer la comunicación. Bien, ahí estamos. Ya mismo nos estamos comunicando con Hola, Listo. ¿qué tal? Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí conectándome para Bien, poder iniciar tranquilo. la cuestión de día. Buenísimo. ¿Qué edad tenés, Jairo? 30, tengo 30 años. Ah, mirá, yo tengo 45. Tenemos ahí un camino. Este... Bueno, yo hice, mientras tanto, mientras resolvíamos la parte técnica de la conexión, hice la introducción acerca de qué es lo que venimos trabajando, hice un resumen de cada punto y hoy nos quedaría empezar a hablar sobre la relación o el concepto de mito y de ritual, para lo cual, como siempre, yo, ya que hablé bastante antes de que vos llegues, te cedo la palabra para que te presentes y compartas lo que sientas en relación a los encuentros anteriores y puedas empezar a plantear el tema de mito y ritual. Mm, De acuerdo. Bueno, parte de la presentación para ir conociéndonos, como muy bien Javier lo estaba resumiendo y dando la explicación de los anteriores eventos, yo soy psicólogo y tengo una línea de orientación que es de la escuela de Jung. Pero dentro de la escuela de Jung trato de mezclar lo que es el análisis, que es propiamente de la escuela de Jung, y la dialéctica, que es de una tendencia social, que está más vinculado pues al pensamiento de Hegel y también de Marx, desde una visión materialista. ¿Qué te permite esa visión de análisis y la visión dialéctica? La visión de análisis te permite, como decir, fragmentar en pequeños pedazos la totalidad para darle una comprensión más minuciosa. Y la dialéctica te permite reconocer los opuestos que están en esa fragmentación y volverlos a unir o ver la relación que existen entre ellos. Con eso alcanzas a un pensamiento holístico o
de totalidad, de no excluir para decir, no, yo solo soy científico y no tengo nada que ver en lo espiritual. O decir, no, yo solo soy psicólogo y no tengo por qué preocuparme en lo que son las ciencias sociales. Igual, la matemática, la física, todo eso están interconectados. Ello es lo que te permite, cuando uno asume ese método de estudio de ver las cosas. Y dentro de la psicología, pues ubicarse en un campo, en una escuela específica es solo arbitrario también, ya que la psicología en sí, en su ejecución, en su práctica, va a tener que tocar pues otras escuelas psicológicas, ¿no? Como es el cognitivismo, el conductismo, la Gestalt, el propio psicoanálisis freudiano. Y ese es en sí de lo que las charlas desde el inicio hemos ido desarrollando con Javier, que de lo que consiste vivir es vivir en interrelación, no solo interrelación entre las personas, sino con la propia tierra, que es el chamanismo, interrelación con las plantas, con los animales, y así encontrarle el sentido a la vida. Los resúmenes que estaba desarrollando Javier de los anteriores eventos ya van dos, con este va a ser la tercera. En la primera hablamos lo que es lo consciente y lo inconsciente. En resumen, para llegar a entender en algo breve y accesible, decíamos que lo consciente es toda la información viva que está presente en mí, en un espacio y tiempo determinado, en este ahora. En este ahora decimos en el lugar donde estoy y qué temática estoy desarrollando. Ahorita yo estoy hablando sobre chamanismo y voy a pasar a hablar de lo que es mito y ritual. Entonces, la conciencia que está habitando en mí es toda esa información que va a estar relacionada. Y ahora, las otras informaciones que no están relacionadas, que están siendo desplazados, o están pasando a segundo plano, esos van a ser las informaciones que van a formar el inconsciente. Pero esas informaciones van a tratar de expresarse a través de mi lenguaje y también esas informaciones van a expresarse en lo que se llaman los sueños y las pinturas o el arte, ¿no? ¿Qué más del inconsciente que existe? Aquella información que está controlando mi cuerpo, mi respiración, la posición de mi cuerpo, todo lo demás. Y con esto, entender que nosotros somos un cúmulo de información viviente y ese cúmulo de información viviente se llama conciencia. Y cuando esta información está más situada en el espacio y tiempo y en lo que está realizando en el momento, decimos que esta conciencia que tiene más atención, no está perdida. Pero si esta conciencia está funcionando con datos del pasado, aunque sea minutos u horas, decimos que esta conciencia ya se está yendo hacia la línea del inconsciente. O cuando la conciencia está más anhelando cosas de futuro, ¿no? Entonces, cuando uno se sitúa en el presente, lo que es pasado y futuro le va a causar cierto sufrimiento, porque no está en contacto con la realidad. Con esto, recalcando, ¿no? Que consciente y inconsciente van juntos, y también consciente e inconsciente son del momento. A veces se llega a decir que hay un inconsciente de ciertas etapas, de la niñez, de hace años, pero esa información ha sido trabajada y en este momento está siendo traída de diferentes maneras. Teóricamente nos sirve como clínicos para intervenir, por eso cierta crítica a la mirada de Freud, ¿no? En la etapa de la niñez. El segundo evento hablamos lo que era el chamanismo de Freud y Jung. En el chamanismo de Freud y Jung reconocimos que Freud tiene más una línea es un médico neurólogo y él no tanto que tenga esa línea chamánica, reconocer lo que es en sí. Él trabajó investigaciones neurológicas y antes de que desarrolle el psicoanálisis, y cuando desarrolla el psicoanálisis ya introduce ese método pues naturalista, ese método de causa y efecto. El que sí tiene más línea chamánica o estudios de chamanismo es Jung. Jung es un médico psiquiatra, ¿no? ¿Para qué reconocer para qué reconocer que Freud es un médico neurólogo? Para relacionarlo al primer tema, que es consciente e inconsciente. Entonces, la manera de vivir o la manera de ver las cosas de Freud va a estar influenciada por la conciencia viva que está en él y también por el inconsciente que está siendo desplazado. Las cosas que no va a querer ver, las cosas que va a ir negando, porque le está dando prioridad conscientemente a la temática de su manera de ver como un médico neurólogo. En cambio, Jung, cuando vamos el evento, va a ser un médico psiquiatra, pero va a tener influencia de parte de padre, que va a ser la religión, de parte de madre, que va a tener el tema del ocultismo, y también intereses de arqueología. Y con todo eso, por ejemplo, vemos que esa conciencia que va a habitar en Jung va a ser una conciencia más amplia y también va a ser una conciencia que va a ir a la busca de lo arcaico
y lo va a plasmar en su psicología. Con esto relacionamos el primer tema al segundo tema. Luego, en el anterior evento, hacíamos la distinción y los vínculos que hay entre la psicología y el chamanismo. Decíamos como algo simple que el psicólogo es el chamán de la ciudad. ¿Por qué es el chamán de la ciudad? Porque trata de ubicar a las personas cuando están saliéndose del pensamiento vivo que existe en una sociedad. Les ubica. Y el chamán propiamente es el que permite el contacto con la naturaleza, que trabaja con lo arcaico. Y decir que se hacía, ¿no? Cuando decimos arcaico o la naturaleza, estamos hablando principalmente de lo que se llama el inconsciente. Y cuando decimos cultura, civilización, estamos hablando principalmente de la conciencia, pero conciencia de tipo racional. Y cuando decíamos el psicólogo se desarrolla más de la conciencia o de la parte lógica, estamos hablando del psicólogo académico o del psicólogo comercial. Pero la psicología de Jung te permite unificar lo que es la parte consciente con la parte inconsciente, que es la naturaleza. Entonces, ese es el tinte chamánico de Jung. Hasta ahí, Javier. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias. La verdad que me encantó porque yo antes había hecho una síntesis, pero vos acabás de hacer otra síntesis y es como que siempre uno escucha algo diferente, uno escucha algo nuevo, la integración que se va haciendo cada vez es como más jugosa, más sustancial y uno empieza a tener más interrelaciones conceptuales, emocionales. Me gustó mucho lo que dijiste recién. Digamos, tanto lo inconsciente como lo consciente se configura desde un presente. Es algo que uno lo trae de un dato y lo hace presente, pero no es algo que está en un pasado o en un futuro. Y eso es fundamental, porque en realidad el presente es el lugar de la magia. Y en esto, como magia, podemos entender sanación, autoconocimiento, asombro, descubrimiento, aprendizaje, como el insight del que habla la Gestalt, es decir, este pensamiento súbito, esta conexión con una realidad que hace que cierta información llegue, que cierto cambio se produzca o que cierta sanación se realice. Y en este sentido, el presente empieza a operar en términos de que justamente el ritual siempre es necesario que se haga desde un eterno presente. Es decir, hay un tiempo sagrado que se abre y hay un espacio sagrado que se abre cuando uno va a organizar un ritual. Esa apertura espacio-temporal es dentro de lo que sería un diseño de esta tecnología de conocimiento y sanación, vendría a ser como una primer parte. Y es una parte que por actuar desde el presente y conectarme con la existencia en unidad, a mí particularmente me configura en un orden de lo sagrado. Entonces, dejo un tiempo y un espacio ordinario y me configuro, es decir, mi yo se configura en un espacio-tiempo sagrado. De esto va a hablar mucho Mircea Eliade cuando habla en lo sagrado y lo profano, ¿no? Del tiempo y del espacio sagrado. Y cómo en muchas culturas alrededor del mundo, a través del eje central, en una montaña, en un poste, en un pozo, o en una edificación, como puede ser una iglesia central, o quizás también el espacio sagrado puede ser en una tribu cuando todas las casas o los hábitats están alrededor de un espacio central comunitario. Es ahí donde se hacen las ceremonias, donde se habla en comunidad, ¿no? Como un espacio sagrado. Entonces, siempre el espacio sagrado termina teniendo una representación en el espacio ordinario. Sin embargo, la instauración y la integración del espacio ordinario al espacio sagrado se produce en una instancia ritual. Y decíamos, en esa instancia ritual lo primero que existe es un pedido de permiso. Entonces me voy a dirigir hacia las 4 direcciones, hacia arriba, hacia abajo y hacia el centro de mi corazón. Me voy a dirigir hacia la montaña sagrada, me voy a dirigir hacia donde está el puma, me voy a dirigir hacia donde sale el sol, me voy a dirigir hacia donde
una, de acuerdo a la cosmovisión, de acuerdo al sentido de realidad que ordene mi espacio y que exprese el modo en el cual mi cultura ve la realidad, yo desde ese lugar, a estos puntos de referencia, a estos puntos donde se sienta la conciencia, a estas metáforas, a estos arquetipos de la rueda medicinal, les voy a pedir permiso para abrir un espacio sagrado. Cuando ya tengo el permiso, voy a entrar en una instancia en el cual se conjugan una serie de elementos. Fundamentalmente, tres: acto, símbolo y palabra. Es decir, hay algo en el orden de las imágenes sagradas, de los arquetipos. Eso estaría en la cosmovisión inca, en el Hanak Pachak, o en el mundo de arriba. Y tenemos, que es el mundo del cóndor. Tenemos también el mundo de abajo, que es el mundo de lo fenoménico. Ahí estaría el mundo de la acción ritual, de lo que tengo que hacer. Hay algo que hay que hacer. Y el Keipacha, que sería el mundo del medio, el mundo humano, el mundo de los hombres, es el mundo donde se instaura la palabra, porque el ser humano en todo el universo es el único que tiene el poder de la palabra. Entonces, haciendo uso de la palabra como vibración, siendo este concepto del causa y pacha, es decir, este concepto de la existencia, yo lo que hago es, cuando me comunico con las direcciones, establezco un punto de referencia con mi voz, en donde con un ícaro, con un canto, en quechua, o con un idioma que no tenga forma, para que sea del orden del inconsciente, yo me comunique con ese arquetipo y lo invite a formar parte de este espacio sagrado. Entonces, cuando configuramos el mundo de arriba, el mundo de abajo y el mundo del medio, cuando configuramos palabra, símbolo y acto, cuando tenemos coherencia entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos una sincronicidad, una alineación, y establecemos un tiempo-espacio sagrado. Obviamente, si el ritual es de agradecimiento, la palabra, el acto y el símbolo van a estar relacionados con el agradecimiento. Y en cada cultura esto será devolver algo de todo lo que recibimos, como ocurre en el caso de los despachos, por ejemplo, en esta misa andina hay un despacho realizado del 1 de agosto, que en algún momento se va a quemar, está en un proceso, y este despacho es una entrega, una ofrenda a la Madre Tierra con distintos símbolos que representan cualidades, y estos elementos se toman como una metáfora, junto con la palabra y con el acto de preparado de este despacho, dentro de la configuración de unos textiles que también tienen un profundo sentido con respecto a lo que es la cosmovisión. Tiene mucho que ver con la chacana, y tiene mucho que ver con lo que recién hablábamos de los tres mundos, ¿no? Del Hanak Pachak, Kei Pachak y Uku Pachak. El lugar del cóndor, la casa del cóndor, la casa del puma y la casa de la serpiente. Después vemos que en Cusco, obviamente, esto tiene mucha relación con templos específicos, que Cusco tiene una formación de jaguar, que en los testículos del jaguar hay un templo, que cada parte del jaguar tiene templos específicos donde se realizan rituales específicos, y en donde se dice que esos templos y esos lugares fueron diseñados para funciones específicas. Entonces empezamos a comprender cómo la transformación de la realidad que produce la magia en el chamanismo se da cuando todos estos elementos se conjugan. Obviamente, me gustaría que para hacer un comparativo, vos puedas decir, desde el campo de la psicología, cómo vos comprendés al ritual. Así después podemos pasar a hablar del mito. Javier,
El ritual y el mito van a ir unidos y el que levante ceder, digamos, al ritual va a ser el mito. Para entender a lo que estabas explicando, lo que es el caipacha, el hanampacha y el ocupacha, haciendo una analogía psicológicamente, eso representa lo que se llama el cerebro reptil, el cerebro emocional y el cerebro consciente o el neocórtex, Ujú, ¿ya? Y donde el cerebro reptil sería el ocupacha. Cuando decimos ocupacha, decimos el mundo de abajo, el mundo de los antepasados, el mundo de los muertos, el mundo de lo prohibido, lo oculto, la tierra. Y si lo relacionamos también con una visión psicoanalítica, eso estaríamos hablando de un inconsciente, de lo reprimido o lo dejado o lo postergado. Y también las conexiones que tenemos con los parientes de nuestros ancestros. Y cuando ujú, llamamos el caipacha, ¿qué quiere decir el caipacha? El mundo de aquí. Se puede decir el presente, el ahora. Eso, si lo llevamos a psicología, está muy relacionado con lo que se llama el cerebro emocional, ya que el cerebro emocional está vinculado con lo que es memoria y lo que está vinculado con lo que es imaginación. En la anterior conversación decíamos que una conciencia así bien clara no es posible acceder, ya que la conciencia siempre va a estar en contacto con el pasado o con el presente, pero debemos buscar que esa conciencia no esté tan distante del momento. Quizás conforme estamos hablando, esta conciencia ya está atrasada unos minutos o unos segundos, y está trayendo. Pero esta conciencia nos está situando en el lugar donde estamos. Y si nuestro trabajo con la memoria e imaginación está en un nivel aceptable, no va a haber mucha alteración del pasado o del futuro. A eso se enfoca lo que decimos el cerebro emocional o el Caipacha, el mundo del presente. Ahora el Hanampacha decimos el mundo de los dioses o de lo elevado, de lo sublime, de lo magnífico, y eso está relacionado principalmente, pues si hablamos con la psicología, es con el neocórtex, ¿no? Las cosas más de espiritualidad que hemos desarrollado, los puntos de conocimiento social o de la civilización que hemos alcanzado. Entonces, es un trabajo conjunto. También si lo vinculas con el psicoanálisis, ¿no? Eso es consciente, inconsciente y una parte intermedia que otros le dominan el subconsciente, que ese es el juego. Y de lo que consiste es que estén en una relación armoniosa, en un equilibrio, para que el sujeto pueda vivir tranquilamente. Ahora, todo, todas estas instancias funcionan en base a información, en base a datos. Lo que se llama, por ejemplo, pues el cerebro reptil, hay datos que están controlando la temperatura del cuerpo, la respiración, pero son datos que se han ido formando ya a lo que es a nivel de memoria celular o propio del cerebro, del sistema nervioso autónomo. Pero esos datos se han ido adaptando según el lugar donde has ido creciendo, porque el cuerpo va a estar en relación al del lugar donde creces también. Igual la tradición, la cultura, que va a afectar al organismo, que se va a tocar. Y en lo que es el cerebro emocional, pues es todas nuestras memorias de vivencias que hemos tenido, los libros que hemos leído, las relaciones con los amigos que hemos tenido, las experiencias traumáticas o benéficas que hemos tenido, y en base a esa memoria es lo que podemos imaginar o construir futuro, porque en sí el futuro pues es la proyección solo del pasado que va haciendo, y nuevamente ahí es datos, ahí es información, ¿listo? Y lo que es consciente, como decimos, son datos que tratamos de llevarlo a un nivel más trabajado, más elaborado, lo que es la parte del cerebro, ¿no? El neocórtex. Con esto, con esto reconocer en relación a la primera conversación, para hacerlo más fácil, ¿no? Hay una parte consciente y hay una parte inconsciente. Dentro de la parte consciente podemos ubicar lo que se llama el caipacha y el hanampacha, ¿listo? Y dentro de la parte inconsciente podemos ubicar lo que se llama el ucupacha. Y para ser más preciso, quizás el caipacha como una parte intermedia, ¿no? Que pero en sí son dos. Ahora decimos, como funcionan en base a datos, en base a información, esos datos siguen una secuencia, y esa secuencia es el relato, esa secuencia es el cuento, la leyenda o el mito que existe. Y según ese mito, se puede asociar las ideas de una manera u otra. En la parte racional, que es la parte consciente, en ahí más se trabaja con lo que llamamos el logos,
que es el pensamiento, la educación, que es la ciencia, que es la filosofía, que es la lógica, que más trabaja. Pero lo que es la parte inconsciente, más trabaja con lo que se llama la parte de los mitos, de los cuentos. ¿Por qué? Porque también está vinculado con lo que es el arcaico y también está vinculado con la parte imaginaria del crecimiento del niño y también de la propia humanidad. Pero esto no quiere decir que cuando yo trabajo con el logos no puedo mezclar el mito, o cuando el mito está actuando, el logos me está haciendo presente. Sino los dos actúan de una manera que se compensan el uno al otro. Cuando, un ejemplo, yo estoy frente a un problema de la vida, digamos, se ha muerto un pariente. Lógicamente, si yo tengo estudios sobre la muerte o sobre medicina, diré que se ha muerto porque tal vez el corazón le ha fallado. Le voy a dar una explicación racional, voy a darle una explicación de este logos, ¿listo? Entonces, cuando le doy una explicación de este logos, la afectación emocional o psicológica va a ser menor, ¿ya? Entonces, la explicación mitológica en este caso podría ser, ah, no, Dios le ha llamado, o el Espíritu Santo, o la tierra, pero como mi predominancia en esta temática es mayor del logo de la ciencia, entonces va a tener más peso en contraposición de lo que es la parte mitológica, ¿listo? Pero ahora sí, otra temática, digamos, cuando yo voy a los Andes, mi pariente sufre un accidente y caminando por los cerros y enferma. Voy a tratar de explicarlo desde logos, desde la medicina, digamos, y no encuentro explicación alguna. Entonces ahí va a primar más lo mitológico. Posiblemente los apus, los seres de los Andes o la Tierra, ha tomado poder sobre aquel pariente. Pero esa explicación que va a hacer me va a dar tranquilidad y me va a dar calma. Y lo importante, me va a dar un punto para seguir avanzando. Pero yo que estoy haciendo una explicación mitológica. ¿Listo? Entonces, no es necesario que el mito sea verdadero o falso, sino que si el mito es útil o no lo es necesario en el momento. Ya que un sujeto no puede funcionar 100% racional ni 100% mitológico. Si habláramos pues 100% racional sería una máquina, no tendría la capacidad pues afectiva, todo lo demás. Ahora, si fuese 100% por así decir mitológico, eso es lo que se llama pues, los trastornos psicológicos o los cuadros de esquizofrenia o los cuadros de misticismo o psicosis. Pero ¿qué pasa con el esquizofrénico, el psicótico o el místico? Hay distinciones, ¿no? Y también qué pasa con el chamán, porque el chamán vive más en lo que es lo mitológico que en lo racional, en el logos. En cambio, el científico vive pues más en el logos que en lo mitológico, pero se compensan el uno al otro, se ayudan al uno al otro. Solo que en la vida social no se quiere ver eso, no se acepta. Es igual como la religión se compensa con la ciencia. Y ahí vemos disputas entre ateos y creyentes, pero ellos han perdido la esencia, así, la esencia de qué es la religión, qué es la espiritualidad, y qué es la esencia de la ciencia, la lógica, encontrarle la lógica. Con esto, ¿qué quiero llegar para darte la palabra? Decir que, exacto, decir que, ¿por qué el chamán vive tranquilo con tanta mitología quizás que conoce o también habita en su ser o lo plasma? Porque le da consecuencia, le da seguimiento a esa idea, lo ritualiza, ese es lo esencial, lo plasma, lo materializa. Para el chamán existe un animal de poder, lo tiene en la mente, pero ¿qué hace con ese animal de poder? Lo exterioriza a través de la palabra o hasta construye imágenes de esos y habla. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene psicosis o esquizofrenia? También puede ser que esté viendo animales, pero para él es una realidad que no lo tiene capacidad de materializar, no tiene capacidad de darle consecuencias. Por eso vive con un temor de ser atacado, de no tener la defensa suficiente. Sucede casi lo parecido al chamán con el místico, aquel que dice tener contacto con Dios, con escucharle, poder hablar. Y eso vemos mucho en las religiones. Hay uno que otros líderes religiosos que tienen esa tendencia mística, sienten que están hablando con Dios, pero si lo ves desde una manera puramente psiquiátrica dirás pues que este señor o esta señora está enfermo, está mal. Pero si esa persona tiene la capacidad de adaptarse, no tiene ningún un punto de enfermedad, ¿no? Javier. Qué interesante, porque aparte acabas de agregar un tema que es súper interesante
que surgió y que lo tomo y lo vamos a tratar de desarrollar. Mientras estaba promocionando este video para que... pensaba esto que dijiste vos de por qué el chamán está tranquilo. El chamán está tranquilo porque construyó una historia donde él es el héroe y donde la misma sociedad lo reclama como tal. Es decir, los guerreros, los chamanes, los brujos, que se hacían propietarios de la historia popular, que después los juglares o los artistas cantaban por siglos o por milenios, eran las personas que habían logrado conquistar la eternidad del tiempo porque se habían convertido en información. Jesús, cuando hizo la ofrenda del pan y del vino en la última cena, lo que instauró también fue ahí un mito ritual, en donde él se transustanciaba o se transmutaba con la esencia del pan y del vino, el cuerpo y la sangre, lo femenino y lo masculino. El cáliz, lo femenino, la sangre menstrual, la hostia o el semen divino en conjunción de lo positivo y lo negativo. En esa unión se produce la transformación y él se codifica como energía más allá de su presencia física. Entonces, en ese acto de alta magia blanca, él deja su esencia para toda la humanidad, que es un gran sacrificio, porque en realidad él sabe que está trascendiendo el campo de la conciencia, porque él es un maestro que no va a volver al plano físico y decide quedarse en la tierra en la forma de un mito y de un ritual. Sobre todo porque cuando uno piensa un poco sobre la misa y uno ve que en realidad ese ritual era precristiano, como también la cruz es precristiana, la cruz tiene que ver con estas 4 direcciones que nosotros hablábamos antes como procedimiento inicial en cualquier ritual, incluso en la comunicación. Una persona que está conectada con la realidad y establece una primera buena comunicación, lo primero que hace cuando llega a un lugar es decir, hola, ¿cómo estás? Reconoce la identidad del otro, reconoce el espacio del otro y lo está invitando a comunicarse con uno. Lo que hace un chamán con el apu es exactamente lo mismo. Le reconoce existencia, dialoga con esta existencia de par a par y obviamente obtiene respuesta. Entonces, ¿por qué el chamán está tan tranquilo? Es muy interesante eso, porque él conquistó y pasó todas las pruebas y enfrentó todos los maestros que se generaron en su vida. Enfermedades, rayos que le cayeron sobre su cabeza, situaciones que lo dejaron sin habla por mucho tiempo porque no pudo explicar lo que vio y se quedó mudo por mucho tiempo. Personas que cuando se canta o se meditaba en las tribus o en las religiones, entraba en unos trances y se suspendía, se elevaba o le sangraban las manos. Son estados de conexión muy profunda con el éxtasis, estos fenómenos que tienen que ver con el trance. Y vos anexás algo que, claro, depende cómo uno quiera permitir que una figura como la de un chamán transforme una cultura y una sociedad. Eso, como pasó en la época de Cristo y en otras épocas de otros grandes santos, puede ser altamente combatido, porque eso implica desarmar un orden político y desarmar un orden económico. Entonces, llegamos a un punto, y esto me parece súper importante, en el que reconocemos que todo lo que es espiritual es político.
todo lo que es espiritual es político, no en términos de, de un partido político, sino de la esencia de la política, que es la transformación de la realidad. El ciudadano que se hace parte verdaderamente integrada de su comunidad y parte de ese contrato social donde el otro lo constituye o la constituye con el mismo valor que el de uno mismo, in lakesh halaken, o namaste, sería en el mundo oriental, que es decir, tú eres otro yo soy otro tú. Asumo que está la divinidad en tu interior tanto como está la divinidad en mí. Es decir, somos iguales, somos hermanos o hermanas. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es la única ley que todos los maestros espirituales bajaron. Cualquier libro espiritual se puede resumir en esto. El amor es el gran desafío de ser humano. Y entonces te decía que, ¿por qué puede ser combatido este fenómeno del despertar espiritual o despertar chamánico en las sociedades? Porque no solamente le pasó a Cristo, que fue combatido, sino a San Juan de la Cruz, le pasó también a Sor Juan Inés de la Cruz, le pasó también bueno, a muchos místicos, particularmente eh, San Francisco de Asís me parece que hace la perfecta unión de lo que es la espiritualidad cristiana con lo que es la visión de los pueblos originarios, porque en un concepto panteísta reconoce a Dios en todas las cosas y en todas las formas. Y por eso un día va y se enfrenta al obispo de su pueblo, se desnuda frente a él, porque siente que no necesita poseer nada, porque él es un ser natural y siente que Dios está presente en todo. Y obviamente todos estos periodos persecutorios de estas grandes almas que despertaron en la humanidad han sido combatidos o desde la ciencia o desde otras religiones o desde el concepto psicológico de la locura. Y me gustaría que entremos en este sentido, en reconocer que en muchas comunidades lo que en Occidente se considera loco o loca no es algo que se dé porque se incorpora dentro de la comunidad. Es decir, muchas veces las personas que están locas o que tienen estos sentidos, estos estados de éxtasis, son personas que al contrario, son valoradas porque entran en contacto con otra realidad y muchas veces son síntomas de ser chamanes. Lo mismo, por ejemplo, en muchas culturas, el hecho de ser homosexual o gay, se entiende que se tienen dos almas en una, un alma femenina y un alma masculina en un mismo cuerpo. Y tanto en las culturas ancestrales de los incas, en donde había, en las culturas pre-incas, había relaciones homosexuales, también lo había en la Grecia y también era considerada una persona transexual o una persona gay en el sur, para los mapuches, una machi, es decir, una chamana o un chamán. Me gustaría un poco que abordes desde tu idea cuál es el concepto de integración acerca de la diversidad sexual o de la locura, a poder comprender más la naturaleza humana desde un punto de vista mucho más amplio que no sea el de vigilar y castigar. Mm, Sí, voy entendiendo lo que tratas de explicar y con ello decir algo que quede claro, ¿no? Que la locura, las enfermedades o los trastornos mentales son propios de la época, muchos, y hay algunos que se van arrastrando, pero esos los que se van arrastrando son más que sociales, son propios del desarrollo psicológico del sujeto que se va dando. Le vamos dando determinados nombres. Con esto, no negar a lo que se llama la patología. La patología existe, la psicopatología, pero ver la psicopatología no es como esos ojos de temeridad, rechazo o repudio. Es el propio proceso de compensación lo que se da entre lo consciente y lo inconsciente.
o cuando decimos hay mucho exceso de consciente, hay mucho exceso de civilización en esta persona, va a tender a un comportamiento neurótico, va a tender a un comportamiento obsesivo, va a ser ansioso, porque tiene mucho de sociedad. O cuando hay más predominancia de lo que sea, de lo que es el inconsciente, ¿no? Entonces vamos a ver cierta capacidad que no va a tener de control, quizás lo que llamamos comportamiento antisocial o comportamiento disruptivo, lo que llamamos posible brote de psicosis o regresión. Pero con esto que estamos diciendo, solo estamos describiendo, y esa descripción que nosotros los psicólogos utilizamos, cuadros diagnósticos, nos sirve para comunicarnos. Pero el error a veces que se comete es caer que la palabra es el hecho o la palabra es la realidad, no tiene nada que ver. O cuando hablamos de psicopatología estamos hablando pues de algo negativo, tampoco tiene ninguna relación. Es el propio movimiento psicológico de la persona, que se está dando. Y hablabas de la homosexualidad. La homosexualidad pues ha existido desde los inicios de la construcción de la civilización, la humanidad. Pero ¿qué pasa para que ahora sea aceptado y anteriormente sea rechazado? Hasta se le considera un trastorno psicológico que era incluido en nuestros manuales de trabajo. Lo que ha cambiado pues es el rumbo de la sociedad y también la mirada. Se ha entendido que es distinto a la mirada de hoy que a la mirada tiempo, de esos tiempos. Y esa misma mirada son las miradas culturales. En la anterior conversación te decía, ¿qué pasaría si alguien va a los Andes y ve haciendo su pago a la tierra, hablando con los sapos, hablando con los animales? Si un psicólogo no tiene una preparación, pues lo que se llama en endopsiquiatría, puede caer en el error de diagnosticar otros cuadros psicológicos que lo van a etiquetar en alguna enfermedad mental y no tienen nada que ver, solo está fallando ahí. Lo que está fallando el psicólogo es la mirada, a través de qué está, de qué conceptos, se está viendo a través de conceptos de civilización, no debe haber más de un concepto naturalista. Con eso, para distinguir qué cosa es cultural y qué cosa realmente es propio de la psicopatología del sujeto, porque puede haber sujetos que viven en los Andes, que dicen que están hablando con los cerros, que dicen que están hablando con la tierra, pero quizás están más distanciados de esas prácticas. Entonces, no ahí hay algo cultural, sino ahí hay algo de lo que se llama psicopatología, que puede ser un cuadro o un brote psicótico. Entonces, es un cierto cuidado ir manejando estos puntos, ¿no? ¿Para qué? Para distinguir lo que ha sido hablando. Cada sujeto, cuando va a ir a expresar la parte consciente, los datos, lo va a hacer de dos maneras. De una manera poética o mitológica y de una manera lógica o racional. ¿Listo? Mi palabra va a buscar esos puntos. ¿Por qué busco una manera lógica o racional? Uno, porque tiene la capacidad de ser universal, tiene la capacidad de ser verificado, tiene la capacidad de ser experimentado. Y puede tener, generalmente, cuando hablamos de lo racional, es una relación monocausal, causa y efecto. Y también por eso es accesible a la sociedad. La mayoría puede acceder, ¿ya? Al hablar de lo racional o lo lógico, a ver, Qué bueno esto que al decís hablar de lo porque racional o me, lo me lógico, hace pensar en lo algo. que, dime, Esto que vos decís, ¿no? Que la parte lógica es como un ordenador, una secuencia de argumentaciones, de causas y efectos. Y el relato, que sería la parte mítica o lo que sería eh, la narrativa, lo que tiene es multicausal, hay varios personajes, hay varios puntos de vista, hay varias formas de leer lo que ocurrió, es decir, en un relato te puedo ver la parte ideológica, la parte histórica, la psicología de los personajes, eh, la fuerza, el juego de fuerza entre los personajes, el objetivo que cada personaje tenía, el rol que le tocaba ocupar, que no podía ocupar otro rol. O sea, es mucho más sistémica la visión del relato que de la argumentación. La argumentación es lineal, por eso el pensamiento científico es tan limitado.
Sí, es lo que estaba yendo a explicar cuando decimos que cuando escucho a un sujeto, yo debo identificar si me está hablando en un lenguaje objetivo, para empezar, en un lenguaje objetivo, racional, lógico, que es un lenguaje monocausal, te decimos, ¿no? Tiene una causa y va a tener un posible efecto y una posible consecuencia. Y como va a tener solo una secuencia lineal, es más fácil de ubicarlo en el espacio y tiempo social, ¿listo? Y también es más factible trabajar con teorías en ese lenguaje que el sujeto, o en esa vivencia que el sujeto me está expresando a través de las palabras. Y también esa experiencia es fácil de compartir a otro sujeto o verificarlo, porque no tengo que jugar con muchas variables. Cuando decimos variables son las relaciones que se puede tener entre un evento a otro evento. Entonces, cuando el sujeto me habla racionalmente, lógicamente, objetivamente, el lenguaje es un poco más pesado, se podría decir, y también no hay mucha vivacidad. Si hablamos, por ejemplo, de la temática del amor, ¿no? Vamos a hablar si hablamos desde la psicología, diremos que este pensamiento está generando este pensamiento y la consecuencia va a ser este pensamiento. Pero este pensamiento, este tipo de amor, ¿a qué tipo de amor se basa? Se basa al amor griego quizás, al amor o romántico, de la época del romanticismo. Ya con esa mirada lógica, con esa mirada racional, le quitamos lo que es lo mágico. Y lo mágico es el lenguaje mitológico. Y cuando un sujeto me está hablando en un lenguaje mitológico, me va a hablar de cosas que difícilmente se van a poder medir, difícilmente van a ser objetivas, o va a haber, no vas a poder identificar la relación lógica. Y también la experiencia generalmente va a ser individual. Por ejemplo, que un sujeto me hable mitológicamente, que me diga, Dios ha hecho contacto conmigo, o yo he podido hablar con la planta, ¿listo? Entonces, el sujeto me está hablando desde un lenguaje mitológico y no tiene nada de malo que lo utilice un lenguaje racional o un lenguaje mitológico. Pero ¿qué pasa con este tipo de lenguaje metafórico que va a salir en el mitológico? Es que la experiencia no es tan compartida por los que no viven en esa mitología. Pero si tú hablas en un lenguaje lógico racional, la experiencia es más compartida. Tiene una categoría de universalidad. Eso lo dialogamos el primer día, te decía, ¿no? Hablaba con un religioso, también un religioso me hablaba de que él ha tenido contacto con Dios. Bueno, ha tenido la experiencia, lo ha podido, pero mientras no le puede dar un lenguaje accesible hacia mi persona, para mí va a ser solo una creencia, si acepto lo que él me dice. Pero si él le da un lenguaje, digamos, o racional o científico, que es lo que busca la gente que va tras el logos, entonces yo también voy a poder acceder más fácilmente. Cualquier persona va a poder acceder. Pero eso no le quita credibilidad que su experiencia sea auténtica, ¿verdad? Y que otra persona que comparte su mitología, en este caso un cristiano, va a tener la experiencia similar y también le va a dar la interpretación similar, porque está utilizando datos desde esa mirada. Pero como yo un poco me he desligado de la mirada cristiana, entonces ya me cuesta trabajo aceptar esa explicación. Como al inicio te decía, porque me he ido a una parte racional en esa temática, pero en otro campo puedo ser quizás más mitológico que más lógico, de lo que consiste en buscar el equilibrio, pero ese equilibrio solo lo vas a hacer dándote cuenta de a poco, porque tampoco es un deber cada rato estar en la búsqueda. A ver. Bien, bueno, muy interesante, muy interesante. Yo, digamos, podría agregar que justamente el lenguaje que trabaja las imágenes es el lenguaje mitológico y el que trabaja más la palabra es el lenguaje científico. Y podría decir, las palabras en el lenguaje mitológico funcionan para hablar de imágenes. Quizás en el campo científico, el lenguaje para hablar de imágenes en términos científicos, más profundamente, como lo hace la física cuántica, es la matemática eh, que va más allá del cálculo. Es decir, la matemática que habla no de cuestiones fenoménicas, sino la matemática que habla de cuestiones universales.
que van más allá de los fenómenos. No se puede hablar de algo que va más allá de los fenómenos con un lenguaje de los fenómenos. Y esa es la diferencia que existe, que es algo que también habíamos hablado la vez pasada entre la física cuántica y la visión tradicional de la física. Digamos, el mito es como un entramado, como un discurso, un relato. Es también en sí mismo un argumento complejo, porque siempre hay una ideología por detrás, es decir, que se le atribuye un poder o una causa a algo, o algo es bueno o malo. Si uno es un ordenador de la cosmovisión y por ende tiene una lógica interna, o puede tener muchas, cuando en realidad a lo mejor el campo científico tiene lógicas más concretas. No puede tener tantos significados porque mucha gente se perdería. Tiene que ser un poco más concreto. En ese sentido, vemos que todo es el desdoblamiento de su opuesto complementario. Por eso la partícula y la onda terminan siendo aquello mismo, que porque tengo dos ojos que proyectan mi realidad, estos dos ojos, depende cómo observen algo, va a ser o energía o materia, o realidad no ordinaria o realidad ordinaria. Y en eso está la cuestión de que vivimos en una malla, vivimos en un entramado, en una 3D, que es un mapa, pero que no es el terreno. El terreno lo tenemos que descubrir nosotros caminando espiritualmente el Capac Ñan, o el camino de la vida, el camino de la sabiduría. Estaría bueno que puedas hacer, si querés que hagamos juntos, o hacer vos una conclusión, ¿no? Volver a retomar, pero solamente desde el tema de hoy puntualmente, que tiene que ver con el ritual y el mito, tratar de hacer algún resumen como para poder hacer un cierre. Bueno, lo que estábamos distinguiendo, qué es el logo y qué es el mito. El mito tiene una explicación de la realidad de uno mismo, de su propia existencia, del mundo, de la propia vida, pero añadiendo aspectos sobrenaturales. Cuando decimos aspectos sobrenaturales, son dioses, o añadiendo características de valor, de sacralidad, por así decir, es sagrado, o añadiendo poderes de manera de sobremanera. ¿Y qué tiene la función del mito? Que el mito tiene esa manera de explicar, uno, la propia existencia, explica la sociedad en la que vives, explica el comportamiento que debes hacer y también explica qué es lo adecuado o no lo adecuado. El cristianismo, la manera como funciona el cristianismo es un mito, sin desacreditar o decir si existe o no existe el Dios cristiano. No, no estamos entrando a ese punto. Decimos el lenguaje que utiliza, el discurso que utiliza, la narración que utiliza, es un mito. Hablar de un hombre que ha sido crucificado, ha resucitado, ha ascendido a los cielos, o de que hay un ser todopoderoso que explica las cosas, o está en todo el poder, se encarga de la naturaleza, tiene una explicación pues mitológica, pero ¿con qué objetivo? De ordenar. Hay mucha gente que dice, pues, si no hubiese la religión, pues no había gente buena ni mala, pero también es un tema discutible, pero cumple con las personas que están absortas por la mitología cristiana, gran parte van a llevar una vida adecuada, gran parte, no toda la totalidad. Ahí está, por ejemplo, una de las funciones del mito, que es el ordenamiento social, los 10 mandamientos, todo, que se va basando. ¿Y por qué no tiene la categoría de ciencia? Porque no está basado pues, en explicaciones racionales, decíamos, ¿no? Cuando decimos explicaciones racionales son explicaciones que se pueden experimentar a nivel universal, pero en lo que es el aspecto religioso, a veces uno lo experimenta y no todos lo van a experimentar. Se puede repetir, se puede observar, se puede validar, ¿ya? Y así como hay mitos también propios de las culturas, el mito de la cultura peruana, de lo que es el nacimiento del Cusco, habla del lago Titicaca, que habían salido dos personas. Racionalmente, pues eso no lo vas a captar, no lo vas a entender, ni lo vas a aceptar. Pero mitológicamente, ese mito te va a permitir pensar, llevar el pensamiento a otros niveles.
Igualmente, en lo que es la cosmovisión andina, lo que es los apus, el pago a la tierra o la vía del chamán, gran parte es mito, porque no tiene una explicación causal habitual. Cuando decimos causal habitual, estamos hablando monocausal, estamos hablando de ciencia. Y como no tiene una explicación monocausal, va a ir a una explicación mágica y va a hablar de magia, porque va a decir, no solo es una causa, y ahí va a ir a la crítica a la ciencia, ¿no? Va a decir, ah, no, puede tener estas causas, otras causas, entonces va a haber una multicausalidad que va a ser denominado como ciencia, como magia. Y quién sabe, cuando vas investigando un poco más la magia a profundidad, tal vez esa es una explicación alternativa al de la ciencia y funciona y es útil y cumple. ¿Listo? Igualmente, hay un mito propio de cada uno que está viviendo y ahí es donde debe uno indagar. Y ahí, en eso está la relación también de los arquetipos, ¿no? Hay vivencias que dicen, no, yo soy el sufrido, pero eso que eres el sufrido, relacionando una temática, digamos, de lo consciente e inconsciente, entonces estás viviendo como una conciencia de sufrido y un inconsciente valioso que puede estar ahí, que va a ser el no sufrido, pero tú has asimilado ese papel. Hay cierta influencia de complejos y de arquetipos, hay relatos que estás viviendo, hay un mito que estás viviendo, o yo soy el mito del maltratador. Igualmente, los médicos o los psicólogos nos alineamos o tratamos de entrar o sin darnos cuenta estamos funcionando en el mito del sanador, el sanador herido, o en el mito del profeta, en el mito del vidente. Igual hay otros mitos del que esclaviza. Entonces, cuando uno identifica el mito, puede trabajarlo, puede trascenderlo. Cuando decimos trascenderlo, y hablabas de trascender la conciencia, entonces trascender la conciencia es quitarte un poco ese funcionamiento colectivo y darte un poco del funcionamiento de tu propio inconsciente, que te va a permitir acceder a otro tipo de información. Entonces, eso te va a permitir remodelarte. Ahora, ¿por qué el mito es tan fuerte? Porque mayormente no nos damos cuenta de los mitos en que vivimos y solo así funcionan los mitos, porque en el momento que nos estamos dando cuenta del mito que está funcionando en mí, ya lo estoy racionalizando y cuando se da la racionalización, el mito va a estar perdiendo fuerza. Es lo que ha pasado en la civilización, ¿no? La ciencia ha ido bajándose uno que otro mito, y al final los mitos van quedando pocos. Pero estos mitos no desaparecen, sino se renuevan con otro rostro, con otra imagen. Mitos en la temática del amor, por ejemplo, ¿no? Lo que es Romeo y Julieta. Si hablamos, es un escrito, no es algo real, pero responde a ciertos lineamientos de pensamientos, arquetipos o complejos que lo quieras llamar. Pero esos mitos en esa temporada se ha dado, pero actualmente se sigue dando. Pero ya no hablamos de Romeo y Julieta, también tal vez hablamos de María y Juan, que están repitiendo esos patrones. Repiten porque no se dan cuenta del mito que existe. Y eso es cuando se trabaja en psicoterapia. Identificamos el posible mito de existencia, lo racionalizamos y el sujeto comprende. Esa es una salida. La otra salida es que le damos continuidad a ese mito como muy bien lo decías, el mito del héroe, que está vinculado a lo que llamamos el proceso de individuación. Al sujeto le hacemos comprender o se introduce en ese método, entonces trabajamos con el ego, porque es el ego en sí lo que va, en cierto sentido, la parte racional, la parte mitológica le va a dar importancia. Y el ego va a ser absorbido cuando es débil por lo que es la parte mitológica, porque esa es la función del mito, de darle sentido al sujeto. ¿Qué otros mitos te podría comentar? El mito de la educación que cuando la persona va a estudiar va a ser mejor, dicen, ¿no? Mejor preparado y todo lo demás. Pero no toda persona es bien preparada con estudios. Hay personas que no tienen estudios y qué calidad son, de personas son. Entonces, y entonces, como no cumple la educación, eso es un mito. Hay otro, el mito de la libertad. Hay gente que dice, estoy buscando ser libre. ¿Cuándo llegaré a ser libre? Pero eso son, como te digo, lo que va quedando pues de la etapa de la Revolución Francesa, de todo eso, hay gente que sigue creyendo que debe buscar la libertad, libertad espiritual, libertad económica, libertad en todo. Cuando la pregunta es, ¿por qué te sientes no libre? Y cuando estás preguntando, le estás entrando a una explicación del logos, a una explicación racional, y con eso te lo bajas ese mito. Otros mitos, el mito del trabajo, que debo trabajar para progresar o que el trabajo no es bueno.
vinculado con lo que es Adán y Eva, ¿no? Que ha sido expulsado del paraíso y con el sudor de su frente se debe ganar todos sus esfuerzos. O el mito del progreso, estamos avanzando, ya no somos como antes, estamos creciendo, o la civilización ya ha llegado a tanta tecnología, ya estamos en la luna, dice, pero ¿qué estamos haciendo con la Tierra? Lo estamos Los destruyendo. pueblos originarios son primitivos. Esta idea de que nosotros no sabemos, por no comprender la cosmovisión y el nivel de conocimiento que desarrollaron los pueblos originarios de la Tierra, el nivel de humanidad al que llegaron, porque como se oprimió y fue una gran masacre lo que se produjo, se aniquiló directamente. Exacto. Es que, como te decía, los mitos no desaparecen, solo cambian de relato, de presentación, de personajes. Pero el proceso es lo mismo, ¿no? Cómo se ha dado en el inicio, lo intermedio y el final. Pero se ha enmascarado, entonces uno piensa que es otra cosa, piensa que es otra cosa. Y todavía si es un sujeto que cree, oh no, yo soy muy racional, dice, ese sujeto pues hay mucho mito que va a tratar de compensar o manifestarse. Y en sus momentos donde su razón no va a poder hacerle frente, la compensación va a ser muy fuerte y le va a generar cuadros de sufrimiento tremendo. Pero un sujeto que vive de cierta manera equilibrada en lo mito y lo racional, vive de una manera feliz, contenta, porque está en contacto con la naturaleza, está en contacto con su parte arcaica del mismo, ¿ya? Eh, con esto que decimos, ¿no? Que el mito es necesario y el mito va a estar siempre presente en el sujeto, en la sociedad, porque tiene esa función. Cuando hablábamos de la religión, por ejemplo, decías, el pago a la tierra. Si tú ves lo que hacían Caín y Abel, los mejores productos de sus cosechas lo llevaban, lo realizaban. ¿Qué ha pasado con esos mitos? La religión católica, llamamos judeo-cristiana, ha asimilado muchos mitos, pero le ha dado otros personajes, Jesucristo o la misa. ¿Qué se hace? La misa, en lo que es los Andes también hacemos una misa andina, lo ofrecemos, brindamos con la tierra, pero ¿qué hace? En lo que hace el cristiano ya no brinda con la tierra, sino brinda con un Dios. Y nuevamente no cuestionamos la existencia de Dios. Igualmente con la tierra no cuestionamos la existencia de la tierra, pero es útil, no sirve, lo da sentido. Con eso, va a haber diferentes mitos y de lo que consiste es ir dándose cuenta, que es ir racionalizando, pero los creadores de nuevos mitos van a ser los músicos, los artistas, los poetas, ellos van a ser, o lo que decimos, ¿no? Los filósofos idealistas, porque de eso consiste, pues necesitamos vivir y también los que van a desmistificar van a ser los filósofos materialistas, la ciencia, los de la parte racional. Y el ritual es muy importante para ir concluyendo. El ritual es lo que permite darle vigencia al mito, actualizar al mito. Sin el ritual, el mito tiende a desaparecer. Lo que se hace lo que en las iglesias llamar al cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, conmemorar la Navidad, por ejemplo, es un proceso ritual del nacimiento de Jesús que se va llevando. Y El Inti así hay Raymi, rituales el Inti personales. Raymi también es el nacimiento del sol. Exacto, solo se ha ido viendo de diferente manera, lo vamos Nosotros celebrando. tendríamos que tener nuestra Navidad sudamericana en la fecha en la que es el invierno, ¿cómo es? El solsticio de invierno, y no como pasa con la Navidad acá, porque en realidad en el hemisferio norte la Navidad también representaba de forma oculta el nacimiento del sol, y eso pasó con Orfeo, con Jesús, con Krishna y con un montón de seres que siempre los mitos dicen que nacían del 21 al 25 de diciembre, cerca de la fecha de lo que es cíclicamente el nacimiento del sol. Son todos mitos solares. Y también habrá mitos lunares, ¿no? Más femeninos y demás. Me parecía muy interesante también para resaltar esta idea de que no todo lo que veo es, y todo lo que es no se ve. Yo puedo ver algo de lo que es, y todo lo que es
no se puede ver todo. Eso es para relacionarlo también con el consciente y con el inconsciente, y también fundamentalmente con esta idea que mucha gente dice, ay, yo no creo en esas cosas. Y lo importante de si un viaje chamánico o una experiencia religiosa tiene un poder transformar a la persona, es el efecto que produce. Y si produce efectos sobre la realidad de una persona, al caer en el mundo de lo fenoménico, ya está en el campo científico, porque se produjo, es un hecho. Entonces, no se puede decir que algo que produzca un hecho no exista. Mm. Ahí resaltas algo importante, que es como el criterio para acceder a una realidad o a un tipo de pensamiento, que son dos vías, una es la vía de la fe, la creencia, y otra es la vía de la razón y la lógica, y te lo vamos explicando. Para acceder a mitos, yo a los mitos no voy a acceder desde la lógica o desde la razón. A los mitos yo voy a acceder desde la fe, desde la creencia. Y si a una persona que, por ejemplo, yo soy de la cultura andina, ¿no? Si quiero relacionarme con mis apus, con mi Pachamama, lógicamente hasta este momento no hay una explicación bien trabajada. Hay algo de la física o de la psicología, pero no es tan convincente, digamos, ¿no? Para que otro sujeto que funcione racional. Pero si yo quiero contactar con mi tierra, voy a dejar mi papel de científico, mi papel de intelectual o racional o lógico, y me voy a acercar a ese papel de creer o de la fe o de mi papel mitológico, y voy a poder contactar. Pero con ese contacto voy a tener una vivencia y voy a experimentar ciertas emociones. Y cuando una persona te dice no creo, te dice yo no comparto tu mito. Y es lo normal, porque el sujeto, como decíamos al inicio, a ese mito que antiguamente quizás funcionaba con ese mito, le ha encontrado una explicación racional, pero esa explicación racional hay que preguntarnos si es una explicación racional en busca de la verdad o en busca de la comodidad. Es decir, yo soy ateo porque Dios me ha fallado, dicen, ¿no? Entonces me ha fallado, no me ha cumplido tal cosa. Esa es una explicación que está acudiendo a lo racional para justificar intereses personales. Pero si yo soy ateo porque mediante la física he descubierto tales cosas, tal vez acabo siendo un físico místico, que hablo desde un lenguaje científico lo que se puede hablar desde un lenguaje espiritual. Entonces, eso es, cuando trabajamos los psicólogos decimos, respetamos esa parte que nos dice la creencia. Es que no comparten el mito, no accede al mito y no va a poder vivir esa experiencia en sí. Es lo que sucede con la temática también del amor, ¿no? En el amor, por ejemplo, regalarle una rosa, que lógicamente, ¿qué función va a cumplir una rosa con la persona? O festejar el día de su cumpleaños, o llevarle a un evento no esperado, la sorpresa, o declararle una poesía, un poema. Es más mágico, más mitológico, pero tiene una función más emocional. Porque tiene más una función emocional, porque es algo inesperado y también como no tiene una explicación racional, el sujeto no lo va a poder absorber de una manera muy plana. Pero ahora si haces algo esperado, algo racional, el sujeto pues ni le va a dar mucha valoración. Eso es entendible. Y también en la anterior conversación te decía, ¿no? ¿Qué haría un chamán europeo aquí en los Andes? No tendría nada que ver ese chamán europeo, porque el chamán era como la planta, porque su mito no está vivo en este lugar. Nadie va a entrar a su mito, al menos otro europeo que esté viviendo en ese mismo lugar se puede sumar a su mito. Igual un chamán andino que va a ir a Europa, una que otra persona que es de los Andes se podría sumar, o que otra persona que vive en Europa se está sumando a ese mito de existencia. Y ese mito de existencia es un vehículo para contactar con su inconsciente. Y el sujeto puede elegir, ¿no? Si decide vivir más racionalmente o míticamente, mitológicamente, ya que al final la sociedad va a regular en cierto aspecto a través de la ley, los derechos. Si hay un mito que está agrediendo a la otra persona, entonces hay que limitar, o hay la parte racional, como está sucediendo, se está agrediendo mucho a la tierra, a la Pachamama. Racionalmente es materia, es producto, hay que explotarlo.
hay que sacar beneficios. Entonces, racionalmente, otros pueden argumentar que no se le debe hacer eso a la Tierra, pero si lo explicas de una manera espiritual, va a haber más gente que se va a sumar y es el momento donde va a ir la compensación de la parte mitológica. Javier. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, de todos los disparadores que me generó tu conclusión, te digo, Platón en la República nos habla del mito de la caverna. Varias personas atadas apoyadas contra una pared ven de frente la proyección que unas imágenes hacen sobre la pared. Del lado de atrás de la pared, ciertos monjes con túnicas o personas con túnicas van llevando unas figuras que son las que proyectan sus sombras sobre la pared que ven estos que están más abajo, atados, ¿no? Encarcelados y que siempre han visto solo esas imágenes. Y por fuera de esa cueva, donde hay una fogata que es la que proyecta la sombra sobre la pared, está el sol y de esas figuras que portan estas personas que están en procesión, Claro. que son un pájaro o un árbol o un jarro, son cosas que afuera existen de manera real. Entonces, imaginémonos el caso de que una persona de estas que está atada se libera y se da cuenta de que esas sombras que ve enfrente suyo no son reales. ¿Por qué? Porque cuando salta a la pared ve que son el resultado de una proyección de unos estandartes que llevan estos personajes con túnicas. Entonces ve que la fogata no es esa que está proyectada, porque la fogata es lo que genera la proyección. Entonces se ve que hay una fogata que es la fuente de luz, pero realmente cuando la persona sale de la cueva, después de que está enceguecido por un tiempo, porque no está acostumbrado a ver la realidad exterior, y se encuentra con el sol, ve que el fuego verdadero es el sol, y no esa fogata, y que los árboles no son esas figuras que están ahí abajo, sino que son verdaderos. Y cuando intenta volver para decirle a sus compañeros que estaban atados la verdad, cuál es la verdad, corre el riesgo de que lo maten. Corre el riesgo de que lo maten, ¿por qué? Porque ellos van a resistir una realidad que ponga en cuestionamiento su propia realidad. Con eso quiero explicar que la gente no sabrá que muchas veces ocurren cosas que no se pueden explicar en los mundos chamánicos. Personas que levitan, apus que responden, lluvias que se producen cuando uno las pide, sanaciones y curaciones milagrosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si eso fuese real, ya se hubiesen resuelto un montón de cosas. Entonces, lo tendría que saber todo el mundo. Bueno, pero no, porque ese tipo de cuestiones no son cuestiones que se tengan que publicar o mostrar como un producto exitoso. Son parte de un profundo sentir religioso y siempre quedan en un campo oculto porque son la sabiduría del mundo. Aparte, las palabras no sirven para dar explicación a estas realidades tan profundas, porque simplemente las palabras son un lenguaje muy limitado, no pueden. Por eso el ritual, por eso lo vivencial, por eso la experiencia humana termina siendo el lugar final en donde en realidad uno comprende de qué se trata vivir y cuál es la verdad de las cosas. Y al fin de cuentas, uno se da cuenta que para ver primero hay que creer. Y no es que hay que ver para creer. Sí, cuando hablas de la mitología de la caverna de Platón, es lo que pasa con la comprensión de las cosas, de la realidad en sí. También lo conversábamos antes, que la realidad es vacío, no hay palabras para la realidad. En la realidad solo se accede de manera vivencial.
la experiencia, y que comunicar la realidad a través de palabras es muy limitante. Por eso hay una filosofía y una línea del budismo que se llama el budismo zen, que trabaja la experiencia viva del momento. Y la transmisión también se hace de esa manera, ya que las palabras están cargadas con ciertos componentes de conciencia y ciertos componentes de pasado, también lo comentábamos. Y desde el momento que yo le otorgo palabras a la realidad o le doy una explicación, ahí me estoy yendo bajo dos líneas. Tal vez le estoy dando una explicación mitológica o le estoy dando una explicación lógica o científica, ¿ya? Y, y hasta qué punto también soy sincero en mi explicación, porque encima de eso puede haber intereses personales, intereses colectivos, intereses de grupo, no solo en lo mitológico, sino en la ciencia. Explicar que tal medicamento va a ser bueno o explicar que no todavía tenemos como tal medicamento o la enfermedad como lo que está sucediendo en este momento. ¿Por qué armar una mitología donde cierta clase debe tener más beneficios que otra clase? O que para que llegues a ascender a cierto cargo tienes que traspasar uno que otro cargo. O hablar de la mitología cristiana, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tienes que sufrir en esta vida para que recién seas feliz en otra vida, cuando posiblemente puedes ser feliz en esta vida? El budismo tiene otro tipo de explicarlo también, utiliza. Entonces, ahí se va jugando también lo que es intereses personales. Y cuando juegan intereses personales es el combate, ¿no? Tú estás hablando mitológicamente, yo estoy hablando científicamente, pueden decir. Entonces, nos peleamos el uno al otro, porque no estamos viendo en profundidad de qué consiste esa manera de ver. Ya hemos tomado partido para decir, no, mi mitología es mejor. Y lo que muchos dicen, no, yo occidental vivo en la razón, creo que la naturaleza se debe explotar de una otra manera. Tú estás atrasado, dicen, o estás incivilizado. ¿Cómo vas a creer en los cerros? ¿Cómo vas a pensar que el agua tiene vida, la planta? Es un tipo de mitología que está viviendo el sujeto que vive en los Andes. Pero a la otra persona le hace creer que su mitología, por ejemplo, el cristianismo, digamos, es mejor que la mitología de creer en la tierra. Se combaten los unos a los otros. Y cuando de lo que se están peleando de la manera de ver, porque la realidad no le pertenece ni al uno ni al otro. Es lo que te decía del partido, ¿no? Para ver el partido debe haber dos equipos, pero al final el partido es solo gozarlo. Si voy yendo, y así es la manera de acceder a la verdad. La verdad no puede ser comunicada difícilmente. La verdad uno mismo tiene que buscarlo o acceder. A lo más tú puedes mostrar cierto camino para llegar a la verdad, pero no lo vas a decir que es la verdad. Es lo que dicen, ¿no? El amor, por ejemplo, el amor uno puede teorizar, hablar del amor, pero hasta que uno no lo haya vivido, que es vivido es estar en el presente, en el momento, no va a ver de qué consiste el amor. Igual en cualquier temática. Y en eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, un científico descubre a través del microscopio ciertas células o ciertos organismos. Hay la capacidad de volver a experimentar esas células, esa visión, ese experimento. Pero mientras yo no lo realizo, eso es creencia en mí, porque no estoy llegando a esa experiencia de esa vivencia. ¿Por qué? Y porque, ¿qué tan sincero habrá sido ese científico para decir ese descubrimiento? ¿Habrá fallado o estará en lo cierto de su experimentación? Pero si yo veo, entonces sí puedo ratificar. Es lo mismo lo que pasa con las experiencias místicas. En las experiencias místicas me pueden comentar uno y decir, sí, pero mientras yo no vivo esa experiencia mística, también va a ser creencia. Eh, a lo que va esto, lo que consiste es pues aceptar al sujeto que está delante de ti, poder identificar si tienes cierta capacidad o lo has hecho, que el sujeto también está viviendo en un aspecto racional y en un aspecto mitológico. Y hay que tener cuidado, no solo es de decir, no, yo soy científico, entonces voy a destruir tu mitología. Es lo que hacen muchos los filósofos, ¿no? Los filósofos tratan de decir que Dios no existe, cuando no hay la capacidad de afirmar o negar la existencia de Dios. A lo más que están discutiendo es sobre la teorización o la conceptualización de uno como filósofo de Dios y de la otra persona como creyente de Dios. Pero un psicólogo no debe
caer a ese error. Si mi paciente viene con su mitología, con su concepción lógica, yo debo decir hasta dónde está aperturado. Si está aperturado y él dice, no, quiero quitarme este mito a través de la sintomatología, a través de la palabra, pues es una persona racional. Cuando decimos más racional es porque quiere encontrarle una explicación. Entonces, bien, buscamos, saquémosle el clavo, por así decirlo, en la temática del amor, en la temática de la existencia, de la ansiedad, del sufrimiento, y lo hacemos. Identificamos lo que, entre comillas, los psicólogos llaman pues distorsiones cognitivas, que no tiene nada de distorsión, es otra manera de pensar, que es distinta. O le dicen, no, tu pensamiento es irracional, para nada, es otro tipo de discurso. Y le damos un ordenamiento social y lo posibilitamos. Esa es la vía, o desarrollamos su mitología. Si alguien cree en Dios y, digamos, no quiere trabajar mucho lo racional, quiere trabajar un poco la fe y la creencia, entonces hay que darle la consecuencia. Como tú, digamos, puedes ser un personaje de Dios y el sujeto va a tener esa función. Hay muchos que tienen psicosis que son funcionales socialmente, brindan porque han entrado a ese relato, a ese cuento. Y nuevamente digo, aquí no se trata de que la mitología sea verdadera o sea cierta o sea falsa, ¿no? Lo que consiste es útil o no útil socialmente. Y allá va el cuestionamiento, lo que decía, el cuestionamiento político. ¿Esta mitología a quién sirve? ¿Sirve a la humanidad como grupo? ¿Sirve a un determinado, a las clases altas, a las clases bajas? ¿Qué busca esta mitología? ¿Y quiénes están construyendo las mitologías y cómo se pueden combatir las mitologías? Porque las mitologías se vienen arrastrando desde los inicios, pero están trayendo nuevos rostros o nuevas presentaciones. Y esas nuevas presentaciones, pues, políticamente se trata de ubicarla para el beneficio de la gran colectividad. Y lo que decías, la política cuando dices que está vinculada con la espiritualidad, es porque la espiritualidad, también lo comentábamos en el anterior diálogo, dijimos que la espiritualidad es la expresión más elevada de una cultura y en el individuo es la expresión más elevada del intelecto, la inteligencia y la intuición. Eso es la espiritualidad. Y cuando va a ser lo más experimentado, va a poder ver lo que se llama la interconexión entre yo, la persona de mi costado, la naturaleza, y voy a ver el beneficio colectivo. Si la política se llevase de esa manera, hubiese una convivencia mejor, pero ahora la política pues está centrado en cuestiones egoicas, individuales, no se entendió. La política no se está llevando desde grados elevados. Bueno, eso sería otro tema para irnos más a discutir en política. Bueno, me había quedado algo por decirte recién en relación a lo que vos habías empezado a hablar, pero ahora se me fue. Eh, Creo que más o menos llegamos a un punto interesante donde pudimos interrelacionar varias cosas. Sí, lo que te quería decir es lo que pasa dentro de un consultorio en un sistema de salud occidental en el mundo. No sé si esto ya lo hablamos alguna vez. Lo que pasa en un sistema, en un consultorio, tiene mucho que ver con la contextualización de la teoría. Ahí es donde cogea mucho los académicos. Piensan que la teoría es la realidad, o que la teoría europea o de Estados Unidos, por así decirlo, o mexicana, porque los libros que consumimos aquí en Perú vienen generalmente de Estados Unidos o de México, de esas investigaciones. ¿Y qué hacen? Lo aplican tal como está en el texto. Por eso, Y no lo se que, dan cuenta que no están haciendo conocimiento, sino que están haciendo, están normalizando, están dogmatizando, están cristianizando, por así es decirlo, exactamente lo y no mismo, es puede, una colonización. Es, digamos, el conocimiento no está vivo, el conocimiento se paralizó y se dejó de investigar, y eso no se puede discutir. Eso es lo que habla Kunt cuando habla del estamento de cientificidad, de los paradigmas y los cambios de paradigma. Pero ¿qué pasa en un consultorio en el sentido ya quizás más allá de lo psicológico, donde en realidad por lo menos tenemos ya un adentramiento en lo que son las ciencias sociales? Me refiero a qué pasa en un consultorio hoy, cuando uno tiene una enfermedad terminal. Lo que pasa en el consultorio es lo siguiente.
Primero, que el médico ve un síntoma y sin saber qué puede ocurrir, le dice a una persona que tiene una enfermedad terminal. El hecho de decir la enfermedad terminal, a la persona la programa para morir. Si la persona, ese síntoma no tenía nada que ver, se queda con un conflicto de conocimiento, porque una figura de autoridad le dijo que tenía una enfermedad, aunque en realidad en los análisis no los tenga, ahí hay un vínculo personal que quedó dañado, hay una transferencia en términos del poder que tiene el profesional, que es el que está en la posición de saber, y la persona. Si la persona es inteligente y le atribuye al análisis un resultado positivo, no se enferma. Pero si la persona cree más en lo que le dijo el médico, no va a creer en el estudio y va a seguir haciendo ese estudio y va a seguir buscando hasta que lo encuentre. Entonces, en definitiva, nos damos cuenta del poder que tiene la palabra y qué tan chamánica es la palabra de un médico. Aparte, cuando uno entra en una institución de salud o en un hospital o en un sanatorio, uno entra en los portales de la muerte, porque uno sabe que es el otro el que sabe de uno de uno no sabe nada. Y cuando uno va a buscar un resultado sobre una situación de salud o un síntoma, uno siempre está preocupado porque siempre lo que aparece del otro lado es la figura de la muerte. Es el ego que desaparece cuando aparece la enfermedad. ¿Qué pasa en un consultorio psiquiátrico? ¿O qué pasa en un consultorio médico con una persona que tiene un cáncer? Un médico investigador viene a un laboratorio y le dice que le va a fomentar y a pagar toda la investigación y le va a dar referato académico y va a ser quien va a descubrir algo muy importante, pero que como sabe el laboratorio que ese cáncer se puede curar por completo, le va a decir al médico: nosotros te apalancamos y te vamos a hacer famoso, pero vos tenés que crear la forma de justificar con la biblioteca científica que el medicamento que descubriste fue este, y no el que lo va a resolver todo. Porque nosotros necesitamos que esta enfermedad no se resuelva, sino que sea crónica. Por ende, si la enfermedad va a ser crónica, lo que se asegura el laboratorio es que continuamente va a estar pudiendo producir este medicamento. Aparte, ese estudio va a formar parte de la teoría que los próximos psiquiatras u oncólogos van a obtener como información en libros en las universidades y van a leer como protocolo clínico y médico para decir qué es enfermedad y qué no es, y qué medicamento se da o qué tratamiento se ejecuta. En el medio, toca la puerta del consultorio una persona vestida de negro con un maletín, que es el visitante médico, el visitador médico, es el que representa a la corporación de la farmacéutica, que viene a ofrecerle los medicamentos que tiene que recetar el médico y que obviamente el médico, a cambio de los favores que le va a dar el laboratorio, va a recetar. ¿Y qué favores le da? Le da viaje, le da prestigio, le da una compensación económica por facturarle al laboratorio. Entonces, cuando la economía se metió en el consultorio y golpeó la puerta, lo que hizo fue desvincular el conocimiento verdadero con la sanación de las personas. Y corrompiendo a la naturaleza y sintetizándola en un laboratorio, le quitó el poder a las plantas, privatizando la naturaleza para que solamente la medicina convencional o alopática u occidental pueda ser la única que habla con la Organización Mundial de la Salud acerca de qué es verdad en términos de salud. Es verdad solamente un pensamiento hegemónico, un pensamiento dominante, un pensamiento patriarcal. Interesante lo que vas mencionando, la relación de la medicina con las farmacéuticas. Es todo un Y análisis de lo que yo considero es un estudio epistemológico. Es decir,
en qué contextos y bajo qué formas ideológicas surge un conocimiento que se valida como científico. Y no pensar que porque el pensamiento es científico y es racional, no tiene ideología, porque el pensamiento científico tiene ideología. Por ende, somos sujetos del relato, somos sujetos de la ideología y no somos sujetos de la razón. Somos sujetos Sí, del mito. es lo que te iba comentando, que tanto que el pensamiento racional o el pensamiento mitológico, hay que ver qué intereses hay, y los intereses se llevan a la ideología. Ahora bueno, son cuatro puntos que estuve viendo y para añadir y según lo que estabas comentando. Eso de que el médico esté unido con las farmacéuticas o algunos profesionales, eso se va a dar porque en ese mito, o en esa concepción del mundo, en esa vivencia, se trabaja de esa manera. Es el trabajo, la existencia, la salud, y todos van relacionándose desde esa manera de trabajar las cosas. Cuando decimos todos, ellos No son digo, los normalizadores. Y dentro de los normalizadores es la gran mayoría, pero hay otras líneas que son las divergentes o los que buscan el desarrollo del individuo, porque no es la totalidad. Y esas personas que son los divergentes o los que buscan otras líneas están relacionados con otros tipos de conocimientos, tradiciones, otros tipos de psicología, medicina, pero van a ir trabajando. Y ahora también hay otros normalizadores, por así decirlo, que no tienen o evitan tener esas relaciones con las corporaciones, porque sí, el juego económico va a estar presente. Igualmente, como pasa en la vía racional o en la vía de la civilización, en la vía de la medicina oficial, también pasa en la vía de la medicina alternativa. Hay sujetos que no saben nada de medicina alternativa. Se meten a prácticas de lo que se llama espirituales de la New Age, yoga, a la venta de la ayahuasca, las curaciones. No son sujetos que tienen, solo su fin es lucrar y es semejante o igual que el otro, porque también genera daño o está trabajando por intereses económicos. No hay nada. Ahora, lo que pasa con la medicina o el conocimiento racional o occidental que le queremos llamar, la validez es mayor. Ese es su valor de la ciencia. En lo que es el conocimiento alternativo, puede ser que haya validez, pero es menor. Y la manera de demostrar también es mínima, porque cuando van a tener una manera de demostrar mayor, es accesible para la ciencia y puede ser demostrado. ¿Y qué pasa con los hombres que se acercan a la parte mitológica? Muchos no quieren darle una explicación accesible a la ciudadanía, se vuelven elitistas o se encierran en cuestiones de fe cuando posiblemente se puede dar otro lenguaje. ¿Y quién es el que trabaja para darle un sustento? Son las personas divergentes de ese pensamiento occidental, racional, social. Ellos son los que van rescatando. Un ejemplo, Jung, dentro de la psicología. Esa temática que Jung ha tocado, otros no lo hubiesen tocado y lo ha hecho. ¿Pero qué ha hecho? Ha hecho un aporte psicológico y ha tratado y hasta cierto punto ha llevado un lenguaje científico. Pero sucede que otros, bajo los hombros de Jung, están vendiendo pues cosas que no tienen nada que ver. O ahora con el resurgimiento de prácticas tradicionales, igualmente se está viendo eso, entonces hay que ser críticos para todos los lados. Es mi mirada pues de unidad, que así como hay lado positivo, hay lado negativo y en todo. Y ahora, ¿quién hace daño, quién no hace daño? Es cuestiones de moralidad o ver, o hacer plasmar. Yo he visto trabajos, por ejemplo, de chamanes de diferente grado, ¿no? Otros que llegaban hasta el abuso de sus pacientes o que tenían totalmente desconocimiento del manejo de plantas y el fin era otro. Igual de los que practican los adivinos, las lecturas, que no tenían nada que ver con lo que se llama psicología del inconsciente o el contacto con la propia simbología, no dominaban. Yo que conozco un poco, yo fui examinando uno por uno, ¿no? Ese fue parte de una tesis que lo hice, conversar con buena cantidad de chamanes y ver quiénes realmente eran chamanes y quién eran pseudo chamanes o no tenían nada de chamanes. Igualmente se puede hacer con un científico.
Para decir si este sujeto es lógico, aparenta ser lógico, aparenta ser racional, o igual aparenta ser psicólogo. Eso también lo decíamos en una conversación, que quien sea puede estudiar tantos años, aprobar los cursos, pero no, eso no garantiza a alguien. Lo que a alguien garantiza, lo decía, era la actitud de ser psicólogo, la actitud de ser chamán, la actitud de la profesión que ejerzo. Listo, los otros tres puntos que quisiera darle para ir cerrando, uno era que para acceder a un mito, yo debo compartir ese mito, yo debo un poco suspender mi aspecto racional o mi aspecto de los otros mitos. Si yo voy, digamos, a Argentina, quizás hay una práctica por ahí en algún lugar de una montaña o en la propia civilización. ¿Listo? Entonces, si yo voy con mis propios mitos, tengo que suspender un rato para acceder a ellos, para compartir con ellos, para sociabilizar con ellos. Y ese es lo que decimos la mirada para acceder. Igualmente, esa mirada como suspender mitos también para acceder a la ciencia, ¿qué hago? Cuando estoy en un laboratorio, dejo a un lado, si soy creyente en Dios, a mi creencia en Dios, para entrar a ese lenguaje, para entrar a esa mirada. Porque si voy a entrar a esa mirada científica con acompañamiento con Dios, posiblemente no le voy a dar una explicación racional, sino le voy a dar una explicación religiosa. Es lo que sucede cuando voy a una tribu, por así decir, a un pueblo. Si voy a ir con mi mirada puramente lógica, quizá ni lo voy a gozar, porque no estoy acercándome a esa mirada de aquellas personas. Luego, cuando decís que la palabra es importante, sí, la palabra importa, pero detrás de la palabra está el sentimiento y detrás del sentimiento está el sujeto que decimos el ser o el yo profundo. El médico puede comunicar que estás enfermo o te falta tantos días. No tienen quizás la calidez y el manejo de la palabra, pero detrás de ese mensaje hay la verdad. Y la verdad, el sujeto no tiene la capacidad de manejar la verdad quizás. El sujeto que sabe que se va a morir, pero no quiere aceptar que se va a morir. Pero la verdad dice que tantos días tienes. Entonces, ¿qué está jugando ahí en el sujeto? Y una parte es la palabra del médico, pero el receptor como paciente, ¿cómo está mi parte racional? ¿Cómo está mi parte imaginativa o mi parte mitológica? Si mi parte racional va a ser otro médico, entonces si un médico, a mí que soy médico, por así decir, me dice que tienes tal cosa y vas a morir, entonces puedo entender y mi proceso de aceptación va a ser más accesible, más aceptable, ¿no? Pero ahora, si mi parte mitológica es totalmente degradante, por así decir, no, yo le he fallado a Dios, voy a irme al infierno, entonces es un dolor agregado. O no, yo no me he perdonado con tales personas, o tengo culpa, o por qué voy a morirme. Ese hecho, no he hecho nada, debería gozar de la vida, me han fallado. Um, va a hacer que se agrave. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mitología aparece cuando ya no hay una explicación racional propia del sujeto. Esta mitología va a estar vinculada a momentos de crisis, momentos de nacimiento, momentos de renovación, momentos de muerte, buscando una explicación sobrenatural y también buscando una explicación religiosa, una explicación trascendental. Entonces son explicaciones que no están calando con la lógica todavía. Y como no calan con la lógica, pues lo que decíamos al inicio, ¿no? Todo lo que va con la lógica es casi plano, el sentimiento, porque hay comprensión. Pero si voy a estar viendo más mitológico en momentos, va a ser pues trágico, bien para bien o bien para mal, o hasta puedo gozar. Quizás un cristiano le avisan que va a morir y va a decir, no, no, ya me voy a unir con Dios. Es lo que hacen, por ejemplo, los sufis, ¿no? Los sufis, ¿cómo aceptan la muerte? Pues es como un casamiento, pero con la eternidad. Pero aquí nosotros, nuestra mitología de la muerte es terrible. Vemos dolor, sufrimiento, no me quiero morir, tantas cosas que hacen. Entonces va jugando. ¿Y qué más quería comentarte? Bueno, que la mitología va a permitir que el sujeto se desarrolle de una manera colectiva. Es lo que te permite conectar con el otro. Javier. Me hiciste acordar en esto de conectar con el otro y relacionándolo con el arquetipo del guerrero, el mito del guerrero en la sociedad anglosajona. Los anglosajones, que son los precursores de la cultura inglesa, creían que si se morían en batalla, se iban al cielo.
Y eso construye directamente el arquetipo de una persona que no teme morir si es por luchar por su patria o por sus valores. ¿Por qué? Porque las valquirias, es decir, las musas, las diosas, una vez muerto, van a venir a buscarlo, a este guerrero, y llevarlo a donde está Dios, al cielo, que es una gran fiesta, ¿no? Una gran celebración. Entonces, yo no voy a poder tener nunca miedo de morir. Eso me va a dar un valor que es extremo, me va a afilar mi forma de trabajo. Si yo no temo morir, voy a ser una persona más invencible. Al punto de que voy a ser infalible, no, puede ser que muera, pero al quitarme el miedo por morir, voy a ir a la batalla con mayor profesionalismo. Entonces, fíjate cómo en la forma en la que uno piensa el hecho del morir, vos hablabas de morir, ir al infierno, ir al cielo, o todas estas cuestiones, cómo esos mitos también hacen al vivir, o cómo en un duelo la ausencia de una persona hace más a la presencia que a la no existencia de esa persona, porque esa persona está introyectada en uno, pero como vacío, no está en un cuerpo. Y Y bueno, podríamos obviamente seguir hablando muchísimo más porque nosotros tenemos una muy buena forma de integrar conceptos, de argumentar, y eso creo que es algo que nos va a mantener unidos por más allá de este ciclo, seguramente. Pero sí sería interesante que le digamos a la gente que para el próximo viernes, que es el viernes 14 de agosto, vamos a estar trabajando la máscara, la persona y el mundo, es decir, la máscara, persona y mundo. Eh, ¿Qué le podríamos decir a la gente breve como para dejársela picando o dejarlos con la expectativa para el próximo encuentro, que tenga que ver con esto de la máscara, persona y mundo? Mm, Listo, que en sí el mundo es uno solo, es una totalidad, es un vacío, si hablas vacío también es una completud, pero para relacionarte necesitas palabras, relacionarte con el mundo, con la realidad, con uno mismo, y lo que trabajan pues son los filósofos en la construcción de palabras, ¿listo? Y ese mundo, que es una totalidad, para entenderlo lo dividimos en dos mundos, el mundo interno y el mundo externo. El mundo interno podemos llamar nuestros sentimientos, nuestra imaginación, lo que vemos en los sueños o cuando fantaseamos o cerramos los ojos, nuestros recuerdos. Ese mundo interno se trabaja principalmente desde la mitología que hemos hablado hoy día. La mitología te permite darle cierta secuencia a la memoria y también te permite llevar la memoria a imágenes o lo que te permite transitar en el pasado y en el futuro. Y aquí hay mucho componente pues de subjetividad, hay mucho componente de individualidad o de experiencia de uno mismo. Yo vivo la realidad de cierta manera, tú vives la realidad de cierta manera, la temática del amor, la temática del odio, del bien, pero ese es el mundo interno y a través de la mitología se podría trabajar. Y hay un componente que es la parte del teocórtex, lo que llamamos la conciencia, y ahí es donde se trabaja de cierta manera racional y este es lo que te permite acceder al otro mundo que arbitrariamente estamos dividiendo, el mundo externo. El mundo externo que va a ser la sociedad, donde vas a funcionar más de manera racional. Pero en tu mundo interno tú puedes funcionar como mejor ves la vida, como quieres, por así decirlo, pero porque es una vida individual. Ahora, en el mundo externo, que es la sociedad, se funciona más de manera colectiva, ciertos patrones, ciertos reglamentos. Y en ese funcionamiento, que va a ser el neocorte, que va a ser lo que llamamos la conciencia, va a haber uno lo que llamamos el ego, que va a tener una máscara, y la máscara es lo que lo está presentando Javier. Necesitas un personaje, como un papel en el teatro de la vida. Pero en la ciudad tú tienes que ser quizás un vendedor, tú tienes que ser un comerciante, o tú tienes que ser un pasajero, tú tienes que ser un mendigo, tú tienes que ser una autoridad. Y a veces llega el punto que uno se absorbe por la máscara y olvida su mundo interno. Y también es algo crítico que
no permite al sujeto vivir, ¿no? Porque no está en contacto con la mitología, no está en contacto con su anterior. Hay mucha racionalización, ¿sí? Y eso sería la temática que vamos a ir compartiendo. ¿Cierto, Javier? Máscara, mundo Máscara, y... dijimos máscara, persona y mundo. Exacto, máscara, persona y mundo. Máscara es el papel que tú te atribuyes afuera, digamos, yo me quiero parecer tal artista, tal músico, tal personaje. Eso, esa es la manera de presentarme. Así como utilizas una ropa para que te veas de cierta manera, psicológicamente también puedes ponerle una ropa para que te veas de cierta manera. Tal vez para que te dé seguridad en algunos aspectos. Ah, no, tengo que exponer tal temática, quiero ponerme la máscara del mayor expositor que conozco y utilizo la manera de la posición del cuerpo, la entonación, la confianza. Lo he traído, lo he evocado. El personaje es mi ubicación social en sí, lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, tu apellido, tu estatus social, tu estatus profesional? Y todo eso constituye una idea de quién eres socialmente. Eres un psicólogo, eres un médico, te dedicas al chamanismo, eres alguien que simplemente transita por la vida, que eso es su manera de ser y eso hace la persona. Y el mundo es en sí, pues, todo lo que nos está rodeando, pero no podemos acceder con la totalidad, sino accedemos a través de palabras. Y es, accedemos a través de palabras, lo que denominamos mundo, generalmente es una concepción de ver, es lo que llamamos cosmovisión. Y esa cosmovisión está basada en lo racional y también tiene cierta parte de lo mitológico. ¿Para qué? Para decir que esta ciencia que estamos viviendo va a pasar años y posiblemente también va a ir perdiendo, como ha pasado en la Edad Media, ¿no? Y va a convertirse en cierto componente de mitológico y cierto componente de científico. Lo que pasa también hay algunas mitologías que van a tratar de volverse o se están investigando para que se dé una explicación racional. En sí es vivir en unidad, no es tanto de irme del uno al otro. Eso sería, Javier, para cerrar de mi parte. Qué bueno, bueno, muchísimas gracias Jairo, como siempre, quedamos súper, yo quedo siempre contento porque me resulta muy motivador lo que compartimos y ver cuántas coincidencias tenemos y qué recorrido tan similar hemos logrado a nivel conceptual y vivencial. Y agradecerte siempre la humildad, la paciencia, la dedicación, el hecho de que, bueno, sabiendo que vos también, como todos, estamos ocupados, tenemos nuestro trabajo y estamos viviendo tiempos desafiantes donde tenemos que adaptarnos a un montón de cuestiones, te hagas de este espacio para tener este ritual de la palabra, este lugar donde nosotros con las palabras intentamos recrear un espacio para que las personas encuentren un espejo, la posibilidad de sentirse en un lugar de mayor comodidad en el mundo y de ampliar su concepción sobre las cosas. Entonces, decirle a la gente, ¿no? Como siempre les decimos, que dejen sus comentarios en este video, que compartan en sus muros y en páginas de interés, en páginas de interés de psicología, de antropología, de cuestiones holísticas o terapias integrativas, en páginas de chamanismo o en páginas de espiritualidad en sí, de cursos, de talleres. Bueno, este es un webinar, es el tercero de una serie de webinars, de un ciclo de webinars que estamos desarrollando con Jairo, que es psicólogo, en el cual, como dijimos al principio, en el primer encuentro trabajamos lo inconsciente y lo consciente, en el segundo el chamanismo es de Freud y Jung, y en este tercer encuentro acabamos de culminar el concepto de lo que era el mito y el ritual para poder darle pie la semana próxima a trabajar la máscara, persona y mundo. Y para el otro viernes, que sería el último de este ciclo, trabajaríamos sanación y cura, el camino terapéutico. Ha sido para mí un honor, Jairo, te agradezco mucho de todo corazón, te mando un saludo enorme. Listo, gracias, Javier. Hasta la próxima. Hasta la próxima.